Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU una vez Mur S, listos para descubrir juntos lo que he preparado para el dúo de hoy. Si eres nuevo por AQU, du Copyright jame darte la Mu, SCU, lida bienvenida. Espero que te sientas como en casa y que te guste tanto el contenido que decides unirte a esta gran familia. Suscribiu Copyright Dote. No te arrepentiru, ese prometido. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les intriga, los nuevos comienzos, las segundas oportunidades y sobre todo, aprender de nuestros errores. Y para ilustrar este concepto, vamos a hablar de dos personas muy conocidas, personas que han estado en el ojo público y que han pasado por altibajos, Can y Demet. Los mismísimos Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan todo el revuelo que causaron? Su química en pantalla, los rumores de romance, las expectativas del público. Fue una montaña más menos rusa de emociones para todos, incluyo copyright dándolos a ellos. Pero lo que me interesa hoy es observar CEU Superíndice 3 mo han manejado la situación Superíndice 3N despu copyright S de todo ese torbellino. CEU Superíndice 3 mo han reconstruido sus carreras, CEU Superíndice 3 mo han madurado como personas y, lo mu es importante, CEU Superíndice 3 mo han utilizado sus experiencias pasadas para construir un futuro mejor. Antes de que me adentre en los detalles jugosos, du copyright me recordarles pidamente que si les gusta este tipo de contenido, anúmense a suscribirse. Asu no se perderu en ninguno de mis vídeos y ademu, me ayudaru, en un montu superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste. El botu superíndice 3N de suscribirse es tu justo a QU abajo. Háganle clic y formen parte de esta comunidad. Ahora vamos a meternos de lleno en la historia de Can y Demet. Como saben, ambos alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kwai, o Pu, Jaro Madrugador. Su interpretación superíndice 3N de Can David y Sanemain cautivo superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la historia era fresca y divertida, y el con diéresis copyright sito fue abrumador. Pero como suele suceder en estos casos, el con diéresis copyright sito masivo viene a compau más menosado de una presión superíndice 3N igualmente grande. La prensa los acosaba constantemente, los fans especulaban sobre su relación superíndice 3N, y las expectativas eran altísimas. Se rumoreaba constantemente sobre un romance fuera de la pantalla, alimentado por sus interacciones públicas y la intensidad de sus personajes. Esa intensidad, por cierto, no era solo producto de la actuación superíndice 3N. Ambos, Can y Demet, son personas con una energía arrolladora, una chispa que se encendió superíndice 3 al instante y que inevitablemente traspasó superíndice 3 la pantalla. Era difícil para los fans, y para la prensa, no creer que había algo mu. Sin embargo, a pesar de la evidente conexión superíndice 3N, nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N romántica. Y después copyright S de que la serie terminó superíndice 3, las cosas parecieron enfriarse entre ellos. Dejaron de interactuar públicamente, sus caminos se separaron profesionalmente y los rumores de una posible enemistad comenzaron a circular. El silencio fue ensordecedor, y la ausencia de interacciones en redes sociales, algo tan común hoy en día, no hizo que alimentar la especulación superíndice 3N. Se hablaba de desacuerdos en el set, de celos profesionales, incluso de una ruptura dolorosa que habrá dejado heridas profundas. La verdad, como siempre, probablemente es tu copyright en un punto intermedio. Fue un periodo difícil para ambos. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos en Italia y otros pauses, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Cada uno tomó superíndice 3 su propio camino, tratando de definirse fuera de la sombra de Erkenci Kwai y de las expectativas del público. Era crucial para ambos demostrar que eran que Can y Sanem, que tenían talento y capacidad para brillar por sí mismos, independientemente del fenus superíndice 3 meno que habían protagonizado. AQU es donde la historia se pone interesante. Porque en lugar de dejarse hundir por la presión superíndice 3N y las críticas, Can y Demet decidieron aprender de sus errores y reinventarse. Ambos tomaron decisiones conscientes para crecer tanto profesional como personalmente. No fue un camino fácil. La fama, especialmente la fama repentina y masiva, puede ser un arma de doble filo.
Te eleva a la cúspide, pero Tambiu Copyright N te expone a un escrutinio constante y a presiones inimaginables. Aprender a navegar ese terreno requiere fortaleza mental, resiliencia y, sobre todo, la capacidad de rodearte de personas que te apoyen y te mantengan con los pies en la tierra. En el caso de Can, se ha dedicado a perfeccionar su actuación superíndice 3N, tomando clases y buscando roles que lo desafúen. Se mudó superíndice 3 a Italia, aprendió superíndice 3 el idioma y se sumergió superíndice 3 en la cultura local. Ha demostrado una gran ambición superíndice 3N y un deseo genuino de expandir sus horizontes como actor. También Copyright N ha mostrado un compromiso social, utilizando su plataforma para apoyar causas Venu Copyright ficas y promover mensajes positivos. Su decisión superíndice 3N de mudarse a Italia no fue solo una estrategia profesional. También Copyright N fue una búsqueda de un nuevo comienzo, de un espacio donde pudiera reinventarse y escapar, al menos en parte, de la voracidad de la prensa turca. En Italia, Can encontró superíndice 3 un público que lo recibió superíndice 3 con los brazos abiertos, pero que También Copyright N le permitió superíndice 3 mantener un cierto grado de privacidad. Demet, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Ha asumido roles muy diferentes a Sanem, mostrando su capacidad para interpretar personajes dramáticos y complejos. Ha ganado varios premios y reconocimientos por su trabajo, consolidándose como una de las actrices populares y respetadas de Turquía. Demet eligió superíndice 3 quedarse en su país y demostrar su valía en un mercado competitivo y exigente. Aceptó superíndice 3 desafos que la sacaron de su zona de confort, interpretando roles que requerían una gran intensidad emocional y una notable transformación superíndice 3 en física. Su perseverancia y su dedicación superíndice 3N la han convertido en un referente para muchas superíndice 3 venes actrices turcas. Pero se ayuda de sus logros profesionales, lo que realmente me llama la atención superíndice 3N es la madurez que ambos han demostrado al manejar su vida personal. Han aprendido a proteger su privacidad, a establecer límites y a no dejarse arrastrar por las expectativas del público. Han entendido que su felicidad y su bienestar son lo importante, y han tomado decisiones basadas en eso. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente diseccionada y expuesta en las redes sociales, Can y Demet han sabido mantener un equilibrio y proteger su intimidad. No han permitido que la fama los defina por completo, y han luchado por preservar su individualidad. Demet, por ejemplo, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en 2022. Aunque su matrimonio duró superíndice 3 poco de una o más menos manejó superíndice 3 la situación superíndice 3N con elegancia y respeto. No hubo escándalos ni acusaciones públicas. Simplemente reconocieron que sus caminos debían separarse y tomaron la decisión superíndice 3N de seguir adelante de manera amigable. Su divorcio fue un ejemplo de madurez y civilidad, demostrando que es posible separarse sin caer en el drama y la confrontación superíndice 3N. En un mundo obsesionado con los titulares escandalosos, Demet optó superíndice 3 por el silencio y la discreción superíndice 3N, priorizando su bienestar emocional y el de su expareja. Can También Copyright N ha sido muy reservado con su vida personal. Aunque se le ha relacionado con varias mujeres, no ha hecho comentarios al respecto y ha preferido mantener su vida amorosa fuera del foco mediático. Su hermetismo ha generado aún especulación superíndice 3N, pero Can se ha mantenido firme en su decisión superíndice 3N de proteger su intimidad. Ha preferido que su trabajo hable por U con diéresis Copyright L, y ha evitado involucrarse en chismes y rumores. Lo que me parece admirable de Can y Demet es que han convertido sus errores y sus desafíos en oportunidades de crecimiento. Han aprendido a ser fuertes, sabios y resilientes. Han demostrado que es posible reinventarse y construir un futuro mejor, incluso después Copyright de haber pasado por momentos difíciles. La vida, como sabemos, es llena de altibajos. Lo importante es aprender de las experiencias negativas y utilizarlas como trampolín para alcanzar nuevas metas. Can y Demet han demostrado que la adversidad puede ser una fuente de fortaleza y que la perseverancia es clave para superar cualquier obstáculo. Su historia nos enseña más o menos a que el U con diéresis Copyright cito no lo es todo. Que la felicidad y el bienestar personal son igual de importantes. Que es fundamental aprender de nuestros errores y no tener miedo de empezar de nuevo. Que la madurez y la humildad son cualidades valiosas que nos ayudan a crecer como personas.
En la búsqueda de con diéresis copyright cito, a menudo nos olvidamos de lo que realmente importa, la salud mental, las relaciones personales, la satisfacción superíndice 3n con uno mismo. Khan y Demet han aprendido a priorizar estos aspectos, y han construido una vida equilibrada que les permite disfrutar de su trabajo sin sacrificar su bienestar emocional. Y Kizu lo mu es importante nos enseñó más menos a que no debemos juzgar a las personas por sus errores del pasado. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por ser mejores cada día. En un mundo donde las redes sociales nos exponen constantemente a la crítica y al juicio ajeno, es importante recordar que todos somos humanos y que todos merecemos una segunda oportunidad. Khan y Demet han demostrado que es posible redimirse y superar los errores del pasado, y que el crecimiento personal es un proceso continuo. La trayectoria de Khan y Demet es un claro ejemplo de esto. Han demostrado que son capaces de superar los obstáculos, de aprender de sus errores y de construir un futuro brillante. Han pasado de ser simples actores de televisión superíndice 3n a convertirse en figuras públicas influyentes y respetadas. Su impacto va mu ayuda de la pantalla. Se han convertido en modelos a seguir para muchos superíndice 3 venes que sueu más menos han con alcanzar el con diéresis copyright cito, pero que también copyright n luchan contra la presión superíndice 3n y las expectativas de la sociedad. Y aunque su relación superíndice 3n personal sigue siendo un misterio, lo que es evidente es que ambos han madurado y crecido individualmente. Han encontrado su propio camino y decididos a seguir persiguiendo sus sueños más menos os. Si alguna vez hubo una rivalidad o un desencuentro entre ellos, lo han superado con creces. Han demostrado que es posible mantener una relación superíndice 3n profesional respetuosa, incluso después copyright de haber compartido momentos intensos y complicados. Asu que la superíndice 3 vez que veamos a Khan Yaman o a Demet Özdemir, recordemos que detrás de la fama y el glamour hay dos personas que han luchado por superar sus desafíos y construir un futuro mejor. Dos personas que han aprendido de sus errores y que decididas a seguir adelante con valentua y determinación superíndice 3n. Su historia es una inspiración superíndice 3n para todos aquellos que han tropezado en el camino y que buscan una segunda oportunidad. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Khan y Demet, tras el huracán en medio tico de Erkenzikwai, han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama, reinventándose y aprendiendo valiosas lecciones. Han demostrado que los errores no son el final, sino oportunidades para crecer, madurar y construir un futuro su superíndice 3 lido y autocopyright tico. Su historia es un recordatorio de que la resiliencia, la humildad y la búsqueda constante de la superación superíndice 3n personal son claves para alcanzar la verdadera felicidad y el con diéresis copyright cito duradero. Y sobre todo que el perdu superíndice 3n, tanto hacia uno mismo como hacia los demur es fundamental para seguir adelante. Su viaje a pesar de los obstáculos es un testimonio de la capacidad humana para reinventarse y florecer, incluso en los entornos desafiantes. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta superíndice 3 compartir esta reflexión superíndice 3n sobre Khan y Demet con ustedes. Copyright les pareció superíndice 3 la evolución superíndice 3n de estos dos actores. ¿Creen que han sabido manejar bien la fama y los desafíos que se les han presentado? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios abajo. No duden en dejar su huella. ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó superíndice 3 por favor du copyright genme un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y lo muy es importante suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudaru a seguir creciendo y a crear contenido que les encante. Recuerden que juntos somos una gran comunidad. Hasta la superíndice 3 Sima, y que tengan un día maravilloso. Besos a todos.